Muy buenas tardes, soy Martín Jax, investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Les doy la bienvenida al ciclo de charlas Ciencia desde la Casa, organizadas por nuestro centro. Agradecemos a quienes nos están viendo en este momento por Facebook. Hoy contaremos con la presentación Monitoreo, Reporte y Verificación en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Esta charla será dictada por Andrea Rudnick. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y las leeremos al finalizar la presentación para que Andrea pueda responderlas. Andrea Rudnick es máster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en cambio climático y sustentabilidad en el sector público y privado, desempeñándose como jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y también como coordinadora estratégica del proyecto Precio al Carbono Chile, en el marco de la iniciativa Partnership for Market Readiness del Banco Mundial. Actualmente es directora ejecutiva del CR2, donde está a cargo de la generación y articulación de redes nacionales e internacionales. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en esta nueva sesión de nuestro ciclo de charlas. ¿Cómo estás? Gracias, Martín. Bien, muy bien. Saludos a todos y a todas. Excelente. Andrea, muchas gracias. Como te decía, esperamos que ya todos hayan almorzado. Y entonces, sin más preámbulo, adelante, por favor. Gracias por tu presentación. Súper. A ver, ahí. ¿Se ve bien? Sí, se ve excelente. Ya, súper. Hoy día entonces vamos a conversar un poquito sobre el MRV, Monitoreo, Reporte y Verificación. Y voy a hacer una presentación cortita, máximo 20 minutos, para que después podamos conversar un poco sobre esto. Y quiero partir por lo básico. ¿Qué es este acrónimo adicional que se suma a los múltiples acrónimos que tenemos en la comunidad climática? Somos secos para los acrónimos. MRV quiere decir la M de monitoreo o medición. Se usa indistintamente monitoreo y medición. Y esto consiste en los datos, la información sobre emisiones, acciones de mitigación y adaptación y apoyo internacional, apoyo financiero, creación de capacidades. Algunos ejemplos de monitoreo son, por ejemplo, la medición directa de las emisiones de gases de efecto invernadero o bien la estimación de estas emisiones a partir de datos de actividad y factores de emisión. La R es de reporte. Y el reporte es un informe que compila esta información en formatos estandarizados, en inventarios, por ejemplo, para que esta información sea accesible y pública. Y ejemplos tenemos las comunicaciones nacionales que los países tienen que presentar a la convención y los reportes bienales de actualización que ahora se llaman reportes bienales de transparencia. Y por último, la B de verificación es para asegurar que la información reportada es correcta y precisa, sometiendo periódicamente esta información a alguna forma de revisión o evaluación independiente. ¿Por qué el MRV es importante? ¿Por qué miramos el MRV? Primero es importante saber que el concepto de MRV nace del contexto de la mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Luego podemos discutir cómo podemos abordar el MRV en materia de adaptación, y existe harto debate al respecto, ¿ya? Porque lo que vamos a ver hoy día no es totalmente aplicable a adaptación, ¿ya? Pero nace desde la mitigación y es relevante porque, como ustedes saben, la atmósfera es un bien común, ¿ya? Global, y porque el comportamiento de un país en particular afecta a otro, ¿ya? Y por eso existe la necesidad de medir, de informar, de verificar si las reducciones de emisiones realmente ocurren, ¿ya? Y además permite calcular la brecha de emisiones para llegar a la meta que hemos establecido en el Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura a 2 grados Celsius y no más allá de 1,5 grados Celsius. Por lo tanto, yo como lo veo es que el MRV es un panel de control, ¿ya? Que permite ir aumentando la ambición para ir cumpliendo las metas de cada uno de los países y también las metas globales bajo el Acuerdo de París, ¿ya?
Como dice una colega, no se puede cambiar lo que no se puede medir, ¿ya? Y eso es cierto, ya sea para mejorar el rendimiento en algún deporte en particular, para bajar esos kilitos que hemos subido en la cuarentena, o para controlar las emisiones. Algunos tipos de MRV en mitigación, para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando. Aquí, tipos de MRV, hay monitoreo, reporte y verificación de las emisiones, ya sea a nivel nacional de un país, a nivel de una organización o a nivel de una instalación industrial, ¿ya? El total de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten, por ejemplo, en cada uno de esos 3 niveles. Pero también hay monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación. Los efectos, por ejemplo, en los cambios de las emisiones de gases de efecto invernadero de una medida de mitigación en particular, ¿ya? También se pueden monitorear los efectos en indicadores de desarrollo sostenible, ¿ya? Cambios en el medio ambiente, cambios sociales o cambios en las condiciones económicas. Y también se puede monitorear el apoyo, el soporte, ya sea financiero, entregado por los países desarrollados, el soporte recibido por los países en desarrollo y los resultados e impactos de ese apoyo. Ahora, ¿cuál es el origen del MRV? El MRV nace con la convención, ¿ya? En el año 92, aquí me voy a referir a los hitos más relevantes, pero la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático establece obligaciones de reporte para todos los países, ¿ya? No establecía mucho detalle ni frecuencias de reporte, ¿ya? Después se van creando guías para las comunicaciones nacionales en el año 96. Y la primera ronda de comunicaciones nacionales empezó a salir el año 1997. Las comunicaciones nacionales son un instrumento de reporte a través del cual los países que son miembros de la Convención entregan información a la Secretaría de la Convención para hacerla pública, ¿ya? Hay avances intermedios. En el año 99 se crea el grupo consultivo de expertos que apoya el desarrollo de las comunicaciones nacionales a los países con mayor dificultad, y el concepto de monitoreo, reporte y verificación nace el 2007, en la COP13 en Bali. Esta COP es realmente una de mis favoritas, porque el año 2007 fue un año muy decisivo para la Convención. Fue muy decisivo porque dada la inacción de Estados Unidos, que no estaba en el protocolo de Kioto, la preocupante información que entregó el IPCC ese año, los países que son miembros de la Convención acuerdan en Bali, el 2007, el Plan de Acción de Bali, ¿ya? Que no solo introduce el concepto de MRV, monitoreo, reporte y verificación, sino que también, para mí, un hito muy importante, que a diferencia de la Convención y su protocolo de Kioto, el Plan de Acción de Bali plantea la necesidad que los países en desarrollo, como Chile, China, todas las economías emergentes, participen de la mitigación de las emisiones como única forma de dar solución al problema global, ¿ya? Entonces, bueno, continuando con el tema del MRV, se establece el concepto en el 2007, entre el 2007 y el 2010 se sigue trabajando guías. En el 2010, en la COP en Cancún, se define las frecuencias de las comunicaciones nacionales de estos reportes cada 4 años y los reportes bienales de actualización cada 2 años. Ya les voy a mostrar cuál es la frecuencia de reporte antes de establecer estas frecuencias obligatorias por parte de los países. Y además se establece en 2010 en la COP de Cancún, que establece toda la arquitectura climática en la antesala del Acuerdo de París, que venía 5 años después. Se establece el análisis y consulta internacional de los reportes bienales de actualización, ¿ya? Y bueno, y luego, por supuesto, hubo avances también entre medio del 2010 y el 2015, pero luego se logró el Acuerdo de París y su marco reforzado de transparencia, que ya les voy a contar un poco más en qué consiste. Previo a estas frecuencias de reporte que yo les mencionaba,
la verdad es que no había una frecuencia obligatoria de reporte. Y así, aquí solo por darles un ejemplo de comunicaciones nacionales de Chile y China. La primera comunicación nacional que Chile presentó a la convención fue el año 2000, ¿ya? Y ahí presentó todo su estado de acciones, su inventario nacional de gases de efecto invernadero a la convención. La segunda comunicación nacional fue el 2011, la tercera el 2016, ¿ya? China, la primera comunicación la presentó el 2004, la segunda el 2012, la tercera el 2019. Entonces, aquí, ¿qué les quiero mostrar? Tenemos 10 años de desfase entre una comunicación y otra, ¿ya? Es mucho tiempo. En 10 años, China pasó a ser el emisor número 1 del mundo. En 10 años tenemos tremendos cambios geopolíticos, cambios de desarrollo económico en las economías. Entonces, este desfase de la información realmente no permite tomar decisiones de manera temprana, ¿ya? Lo mismo, al lado derecho les presento la frecuencia de reporte de los reportes bienales de actualización. Estos tienen que ser reportados cada 2 años, ¿ya? Y no incluyen toda la información que está en las comunicaciones nacionales, no un subconjunto de la información. Es principalmente el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Nacional, actualizado con un desfase de 4 años. ¿Qué quiere decir esto? El primer reporte, el BUR de Chile, fue el 2014 y se presentó el inventario actualizado hasta el 2010. Después, el 2016, se presenta el inventario actualizado hasta el 2012, ¿ya? Es decir, N-4, ¿ya? Y gracias a estas decisiones que se han ido tomando en las COP sobre MRV y su frecuencia, hemos podido ir actualizando la información y tener información más actualizada, valga la redundancia, de los países. Ahora, en el Acuerdo de París, yo diría que la componente más fuerte del Acuerdo de París es el marco reforzado de transparencia, que a través de su artículo 13 crea una arquitectura de transparencia para la acción en mitigación y adaptación y el apoyo financiero provisto por los países. Otorga reglas comunes y flexibilidad para aquellos países con menos capacidades y busca mejorar el reporte y la revisión de las metas a través del tiempo. Los países tienen que proveer regularmente sus inventarios nacionales, información para medir progreso en la implementación y cumplimiento de sus metas, que están reflejadas en las contribuciones nacionalmente determinadas. La información está sujeta a revisión de expertos, ¿ya? Y además, a partir del 2023 se va a realizar un balance mundial cada 5 años para informar los esfuerzos adicionales que deben ser realizados en el marco del Acuerdo de París. Yo digo que el marco de transparencia es probablemente lo más fuerte del acuerdo porque las obligaciones de los países difieren en el Acuerdo de París. Por ejemplo, en el Acuerdo de París no está establecido que Alemania tiene que proveer ciertos millones de euros para la cooperación internacional del cambio climático, pero sí establece que Alemania debe reportar obligatoriamente cuánto financiamiento está otorgando para la cooperación internacional y para apoyar a otros países, ¿ya? Lo mismo pasa con las metas que están establecidas en la NDC. La meta de Chile, o la meta de España, o la meta de China, por ejemplo, en mitigación, ese número de reducción de emisiones no está dentro del Acuerdo de París, como si no estaba en el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto tenía un anexo donde tenía los porcentajes de reducción de uno de los países que habían comprometido metas. Eso no es así en el Acuerdo de París. Pero es obligatorio que los países reporten el avance de sus metas y además que cada 5 años presenten metas más ambiciosas. Entonces, como yo lo leo, es que finalmente el Acuerdo de París es vinculante, genera obligaciones a los países en el proceso de reporte, ¿ya? Y eso es muy poderoso, es un cambio, porque el protocolo de Kioto era punitivo, habían sanciones por incumplimiento. En el Acuerdo de París no hay sanciones por incumplimiento, es facilitativo, el empuje a través de la transparencia, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que reportar Chile bajo el Acuerdo de París? Y esta es una tabla que aplica a todos los países en desarrollo.
Bajo el artículo 13, en el párrafo 7, se aborda la mitigación. Y Chile tiene que reportar cada 2 años su inventario de emisiones. Y eso es de carácter obligatorio, ¿ya? Se usa el lenguaje shall, ¿ya? Tiene que además, cada 5 años, presentar su contribución nacional determinada en la cual están incluidas las metas de mitigación, ¿ya? Nosotros presentamos la NDC actualizada en abril de este año, tenemos que presentarla en 5 años más. Y eso también es obligatorio, ¿ya? Además, también es obligatorio presentar información necesaria para dar cumplimiento, para seguimiento del progreso de las contribuciones nacionalmente determinadas. O sea, hay que reportar qué estamos haciendo para cumplir las NDC. No porque nos sancionen, sino que para que la comunidad internacional y los donantes también puedan saber qué nos está costando más, en qué estamos fallando, en qué nos pueden ayudar, ¿ya? Y eso también es cada 2 años, ¿ya? No hay frecuencia de reporte para la estrategia de desarrollo bajo en carbono y de hecho el desarrollo de la misma es voluntario bajo el Acuerdo de París. En adaptación, cada 4 años hay que presentar en la comunicación nacional también el progreso de las acciones de adaptación y el progreso de las metas comprometidas en adaptación en la contribución nacionalmente determinada. Eso también es voluntario. Y con respecto al apoyo financiero, también cada 2 años en el reporte bienal de actualización de manera voluntaria hay que presentar ya sea el apoyo financiero brindado, y esto les puede sonar raro, pero sí, Chile podría decidir otorgar apoyo financiero a otros países, ¿ya? Menos desarrollados. O apoyo en creación de capacidades, lo que se llama cooperación triangular, que nosotros podemos recibir financiamiento de países desarrollados y con eso podemos apoyar a otros países en desarrollo con creación de capacidades, ¿ya? Y también el apoyo recibido. Andrea, Sí. ahí respecto a lo que mostrabas en la diapositiva anterior, supongo que cuando se empezó a discutir esto y cuando efectivamente se trabaja para que se materialice, hay una gran diferencia entre distintos países, ¿no? En cuanto a su capacidad de monitoreo y de realización de inventarios. Entonces, te quería preguntar si sabes si hay una metodología establecida para generar este inventario de emisiones y si nos puedes decir un par de palabras de cómo se lidió con eso. No sé si lo tienes contemplado en tu presentación más. No, súper buena pregunta, no lo tengo acá incluido. En la convención hay varios grupos y cuerpos subsidiarios de apoyo a la convención para apoyar la implementación de las decisiones que se van tomando. Y particularmente en el marco de las comunicaciones nacionales y los inventarios de gases de efecto invernadero, está el grupo consultativo de expertos, el CGE, que se crea de manera muy temprana, y también está el IPCC, ¿ya? Y estos dos cuerpos, a través del órgano subsidiario de implementación de la convención, el SBI, han ido creando guías y metodologías estandarizadas para, por ejemplo, construir los inventarios, ¿ya? Particularmente en el caso de los inventarios, las primeras metodologías que se crearon se publicaron en el año 96 y son manuales muy detallados con varios niveles de precisión de reporte dependiendo de la información que tiene cada país, que esas guías son obligatorios usarlas. ¿Para qué? Para que todos los inventarios de los países sean comparables finalmente, ¿ya? Y tiene estos niveles que se llaman Tier 1, Tier 2, Tier 3, dependiendo de la información que tiene cada país. Entonces, por ejemplo, si un país no tiene los factores de emisión de los combustibles, por ejemplo, fósiles que utiliza en su país, puede usar los factores de emisión por defecto que están en estas guías y formatos estandarizados del IPCC, ¿ya? Entonces, los países que tienen poca información local usan muchos datos por defecto del IPCC y bueno, lo que se ha analizado es que sus inventarios podrían estar un poco sobreestimados en algunos casos, ¿ya? En la parte de emisiones, ¿ya? Quizás en la parte de sumidero es distinto. Y los países que tienen datos locales, por supuesto, disminuyen la incertidumbre de su cálculo. Gracias. Entonces, vámonos a la materia de esta charla. Junto con Pilar Moraga, Laura Gallardo y Maísa Rojas, hicimos un análisis de monitoreo, reporte y verificación
en el proyecto de ley de cambio climático, ¿ya? Y ahí nos planteamos una serie de preguntas. Todo esto fue realizado en el marco del Observatorio de Ley de Cambio Climático para Chile, leycambioclimático.cl, está toda la información en el sitio web, bajo el cual se ha realizado todo un seguimiento del proyecto de ley de cambio climático, desde la etapa en la que partió la consulta pública del anteproyecto de ley hasta todo el acompañamiento de la discusión legislativa que ocurrió este año, desde enero hasta hace poquitas semanas, donde se votó en sala y se aprobó en general la ley de cambio climático. Entonces, como parte de ese acompañamiento, se han ido realizando distintos análisis y este es uno de ellos. Pueden encontrar esta ficha junto a otras fichas con otros temas que se han analizado en el sitio web bajo la viñeta de documentos. Y en este caso en particular, nos hicimos una serie de preguntas que quisimos responder. Bueno, primero, ¿qué establece el proyecto de ley con respecto a MRV? Buscamos todas las menciones de MRV en el proyecto de ley, y lo mismo con las frecuencias de reporte y de actualización de los distintos instrumentos de gestión que están establecidos en el proyecto de ley. Y recordemos que los instrumentos de gestión a los que me refiero son la estrategia climática de largo plazo, que es un instrumento que se diseña y se actualiza cada 10 años y que da un horizonte de 10 años. Está la contribución nacionalmente determinada, que es un instrumento de gestión que se actualiza cada 5 años, tal como lo exige el Acuerdo de París. También están los planes sectoriales de mitigación, de adaptación, los planes regionales y los planes comunales. Esos son los distintos instrumentos de gestión. También vimos qué sistemas creaba el proyecto de ley que contribuyen a este marco de transparencia reforzado. Y nos fuimos también un poco más atrás para decir, bueno, ¿cuáles fueron las observaciones que se hicieron en el proceso de consulta pública del anteproyecto de ley? Y si fueron incorporadas o no en el proyecto de ley que se presentó en el Senado. Y haciendo un zoom, por supuesto, también a las observaciones que hicimos como CR2. Y también los comentarios realizados por otras personas en la discusión legislativa, en las distintas presentaciones que se hicieron en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Todo este análisis, bueno, está descrito en la ficha, y aquí yo solo les voy a presentar una síntesis de lo que analizamos y lo que observamos. Y lo primero que planteamos una propuesta es que el proyecto de ley plantea el seguimiento de la implementación de las medidas incluidas en los instrumentos de gestión y no el cumplimiento de las metas, ¿ya? Y nuestra primera propuesta es que el monitoreo, reporte y verificación tiene que estar orientado a cumplir metas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un plan de mitigación sectorial, ¿ya? No sé, sector transporte, y tengo varias medidas en ese plan de mitigación sectorial. Y algunas medidas, por supuesto, van a reducir emisiones más que otras o de manera más costo efectiva que otras. Y el hecho de hacer seguimiento a la medida, si se cumplió o no se cumplió, o se implementó como estaba diseñada, eso hace un check, pero no me permite ver si es efectiva la reducción de emisiones que tiene que reducir ese sector, ¿ya? Entonces, el monitoreo tiene que orientarse a, bueno, ¿cuál es el cambio de la reducción de emisiones en ese sector? No si se implementó o no una medida, ¿ya? Así que la primera propuesta es que nos orientemos a cumplir metas, ¿ya? Un caso contrario, por ejemplo, en adaptación, yo puedo plantear distintas medidas de adaptación en un sector, ¿ya? Y claro, y si yo hago seguimiento a la implementación de las medidas solamente, puedo decir, bien, se cumplió un plan de adaptación porque implementé todas las medidas que me propuse implementar, pero ¿realmente se aumentó la resiliencia en ese sector? ¿Se redujo la vulnerabilidad en ese sector? Eso es lo que nos interesa monitorear, ¿ya? La segunda propuesta es que el proyecto de ley plantea indistintamente criterios, indicadores de monitoreo, reporte y verificación. O sea, a veces habla de criterios, a veces habla de indicadores, pero deja libremente a cada sector que los defina, a cada sector o a cada territorio que los defina. Y eso tampoco
nos parece bien. Nosotros consideramos que debe haber un sistema único de monitoreo, reporte y verificación estandarizado, que sea coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde así como, haciendo un poco un espejo con respecto al Acuerdo de París, así como los países tienen formato estandarizado y tienen que reportar la misma información a la convención, nosotros queremos replicar lo mismo en Chile, que todos los sectores sepan qué es lo que tienen que monitorear y reportar, y esa información la entregan al Ministerio de Medio Ambiente con una frecuencia establecida y que, un sistema armonizado. El tercer principal tema es que el proyecto de ley, bueno, crea el Sistema Nacional de Inventarios, que formaliza lo que se está haciendo actualmente, lo que nos parece muy bien, pero no se establece el vínculo entre los inventarios y los presupuestos sectoriales, ¿ya? Esto es muy importante porque en el proyecto de ley el instrumento de gestión de la contribución nacional determinada establece un presupuesto nacional de carbono que tenemos que cumplir, ¿ya? Ese presupuesto nacional de carbono luego se va a tener que repartir entre los sectores, se va a tener que repartir la torta, ¿ya? ¿Cuánto tiene que reducir cada sector? Y cada sector finalmente va a tener que hacer seguimiento a si está cumpliendo su presupuesto sectorial. ¿Y qué herramienta tiene para hacer eso? Su inventario sectorial, ¿ya? Por lo tanto, el inventario sectorial es una herramienta clave para hacer seguimiento al presupuesto sectorial de carbono del sector, ¿ya? Y eso no estaba tan nítido y es necesario vincularlo tanto en frecuencia como a quién se reporta, con, de nuevo, formatos estandarizados. Y por último, las frecuencias de reporte y la actualización de los instrumentos. El proyecto de ley establecía algunos plazos diferenciados de actualización de instrumentos de gestión, algunos cada 5 años, otros cada 10 años, con una descripción un poco compleja, donde se desconectaba un poco la estrategia climática a largo plazo con la contribución nacionalmente determinada, siendo que tienen que estar retroalimentándose mutuamente cada 5 años. Por lo tanto, ahí nos parece importante tener reportes anuales de los sectores al Ministerio del Medio Ambiente y una frecuencia de actualización de instrumentos cada 5 años, ¿ya? Y ya me quedan 2 láminas, así que para ir cerrando, recordemos, ¿cuáles son los objetivos de monitoreo, reporte y verificación? Los objetivos son promover la transparencia, precisión, integridad, consistencia y comparabilidad, asegurar que se evita el doble conteo, garantizar la integridad ambiental. Esto permite entregar confianza en los sectores productivos y en los territorios para lograr las metas de mitigación y adaptación. También permite identificar brechas de información, políticas, capacidades en los sectores y territorios. Pero también vemos que es necesario que esto facilite el trabajo del Ministerio del Medio Ambiente para realizar seguimiento al progreso del país, a las metas que se han planteado, pero también facilitar el reporte a la convención, ¿ya? Y, por supuesto, esta información clara, periódica, completa, con mecanismos de transparencia que favorezcan el acceso a información a todo el que lo requiera, ¿ya? Por lo tanto, las recomendaciones que nosotros hicimos, va a ser un poco redundante, es tener un sistema unificado de MRV por todos los sectores con una periodicidad anual, que el Ministerio de Medio Ambiente sea la contraparte para la implementación de todo este sistema, vincular el sistema de monitoreo, reporte y verificación al cumplimiento de las metas sectoriales y no a las medidas. Tener una mejor correlación de los distintos instrumentos de gestión dentro de la ley, incluir carbono negro, por supuesto, que como parte del Sistema Nacional de Inventarios y como parte del sistema de MRV, considerar también los sumideros que no estaban considerados en el Sistema Nacional de Perspectiva, aclarar cómo el Ministerio de Medio Ambiente va a mostrar, informar estos avances de los sectores en el cumplimiento de las metas e incorporar al Comité Científico Asesor y a los órganos representativos de la sociedad civil en los casos en los que se requieran realizar ajustes, por ejemplo, de los presupuestos sectoriales y que sirvan como antecedentes para la decisión final del Comité de Ministros para Sustentabilidad y Cambio Climático. Y termino ahí.
Muchas gracias, Andrea. Gracias por esta excelente, concisa y ilustrativa presentación. Tenemos varios espectadores y espectadores actualmente conectados. Andrea, hemos estado viendo en tu presentación principalmente este enfoque hacia la mitigación. Sin embargo, tú también has nombrado en varias partes de la presentación este otro pilar de la acción ante el cambio climático, ¿verdad? La adaptación. Si quisieras extender un poco tu reflexión en torno a este punto. Sí, el tema del monitoreo, reporte y verificación en adaptación tiene un carácter muy distinto a la mitigación, porque, como lo hemos conversado en otras instancias de Ciencia en la Casa, el CR2, sabemos que la adaptación es local, es nacional, es de un contexto muy específico. Por lo tanto, es muy difícil estandarizar el monitoreo y reporte de la adaptación, ¿ya? Depende, los datos y la información que voy a recolectar dependen en gran medida en qué voy a definir como medida de adaptación en un contexto, ¿ya? Por lo tanto, yo veo difícil la estandarización internacional del monitoreo y reporte de la adaptación, ¿ya? Y por eso es más libre. Ahora, lo mismo la verificación. La verificación es muy compleja porque uno podría decir que en adaptación no necesitamos la verificación, ¿ya? Por el hecho de que tiene un efecto local, ¿ya? Que un país fracase en sus esfuerzos de adaptación, eh, claro, no es como la mitigación que afecta la atmósfera, afecta este bien común global, ¿cierto? Aunque ahí también hay matices. Varias personas debaten que también puede tener efectos globales el que no logremos medidas de adaptación, por ejemplo, no sé, que se afecten cadenas de suministro alimentario o temas de riesgos, de seguros, o migraciones. O sea, igual hay impactos que pueden ir más allá del contexto local. Y también hay otras personas que argumentan que la verificación igual es necesaria porque es necesario como el accountability a los donantes, ¿ya? Que entregan soporte financiero para la adaptación. Pero la gran diferencia diría yo que efectivamente en adaptación quizás podríamos prescindir de la verificación y sería solo monitoreo y reporte. Gracias, excelente. Hay una pregunta de parte de nuestra audiencia sobre cuál sería el impacto climático a los acuíferos. No sé si manejas esa información, cómo se está monitoreando y reportando acuíferos sobreexplotados. Eso yo diría, bueno, eso efectivamente está en el marco de la adaptación. Así que el monitoreo debiese ser definido nacionalmente. Hay distintas herramientas que se están utilizando, por ejemplo, imágenes satelitales que se están utilizando para monitorear, no sé, los humedales alto andino. Hay un tremendo trabajo que está haciendo la Superintendencia de Medio Ambiente en Chile sobre cómo podemos incorporar seguimiento ambiental utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial, IoT, entre otras. Eh, pero efectivamente tenemos que mejorar nuestro monitoreo y generar métricas de monitoreo para, por ejemplo, identificar eh, sobreexplotación de acuíferos. ¿Ya? Eso es algo en lo que Chile tiene que avanzar, tener métricas de adaptación que nos permitan identificar vulnerabilidades y avance de las metas de adaptación que nos planteemos. Gracias. Acá tenemos otra pregunta.
Nos preguntan, ¿cómo ves tú la articulación entre presupuestos sectoriales, el MRV y los ministerios? Por ejemplo, nos comentan el inventario de energía lo hace el Ministerio de Energía, pero dentro de las medidas de mitigación del sector que permitirían cumplir con los presupuestos, gran labor hacen otros ministerios como Transporte y MIMBU, por ejemplo. ¿Cómo se puede mejorar esto en el plan de largo plazo de cambio climático? En el Sistema Nacional de Inventario de Chile actualmente funciona a través de una coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, pero participan prácticamente todos los ministerios que tienen efecto en las emisiones. Participa el Ministerio de Energía, pero también participa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minería. Y hoy día lo que se hace es que se trabaja a través de convenios de colaboración. Eso es lo que hoy día se está formalizando a través de la ley, donde efectivamente cada sector pasa a ser responsable de la elaboración de su inventario sectorial, ¿ya? Por supuesto que hay medidas que impactan todos los sectores, así que estamos muy atentos a ver cómo justamente se hace esa distribución del presupuesto nacional a los presupuestos sectoriales. Esa metodología no está definida, ¿ya? No está definido cómo se va a repartir la torta. Efectivamente van a haber medidas que van a impactar dos sectores. Eso hay que definir, bueno, ¿quién se queda con esa reducción de emisiones? Va a ocurrir ahí un debate entre los ministerios que estén ahí en el límite. En la ley se establecen dos criterios principalmente para hacer ese trabajo, que son criterio de costo-efectividad y equidad de las cargas, ¿ya? Pero yo anticipo que no va a ser una discusión fácil, ¿ya? Y ahí vamos a tener que, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente va a tener que revisar cómo se ha hecho en los otros países. La gracia es que tenemos la experiencia de la Unión Europea principalmente, donde hicieron estos planes de asignación nacional, donde asignaron presupuestos no solo a sectores, sino que también a empresas. Así que ahí tenemos información que va a ser necesario revisar para ver cómo se implementa en Chile. Gracias. Y bueno, siguiendo con este tema, hay otra pregunta que aparece en nuestro Facebook. Todavía tenemos tiempo por si quieren plantear algunas preguntas más, Andrea. Nos preguntan si algo así es lo que pasaría con la mitigación debido a la electromovilidad, por ejemplo. La electromovilidad sin duda va a ser una de las medidas que va a tener el Plan Sectorial de Transporte, Plan Sectorial de Mitigación de Transporte. Finalmente es una reducción de emisiones de su sector, así que ahí no entiendo bien cuál es la pregunta específica. Eh, ¿Cómo oye, conversar los proyectos con los presupuestos sectoriales? Sí. uh-huh. La verdad es que siempre ha sido un desafío la mirada del inventario, que es top-down, no sé, con la mirada de los proyectos, ¿ya? Con las medidas, que es bottom-up. Pero hay bastante desarrollo sobre cómo hacer conversar estos dos enfoques. Hay varios grupos de trabajo y alianzas que han generado metodologías para poder resolver estos dos enfoques. Andrea, y ahora que tú planteabas también esto de revisar experiencias de otros países, a mí me resulta también una inquietud importante saber cómo se está implementando esto quizás en países de nuestra región, ¿no? de Latinoamérica, que tienen una realidad comparable con la nuestra. Y me llama la atención porque, claro, parece que este trabajo, que es un trabajo muy minucioso y muy complejo, ¿verdad? De ir implementando todos estos acuerdos internacionales a nivel nacional, se va replicando, adaptando a cada realidad, ¿no? Pero quisiera saber si tú sabes de algún espacio, particularmente latinoamericano, en que se esté dando una discusión comparativa sobre las experiencias de cada uno de los países.
Sí, ahí yo diría que el espacio con el que cuenta Chile para compartir lo que está haciendo y su posición de negociación y su avance es AILAC, que es la Asociación de Países Independientes Latinoamericanos, que es una agrupación que se creó en el marco de las negociaciones internacionales, donde está Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá, México, son países con ciertas posiciones afines. Ahí se generaba un espacio muy rico de compartir experiencia, y los enfoques son bien diversos. Eh, Colombia tiene sus planes sectoriales de mitigación, eh, con un foco en mercado del carbono nacional. México también tiene instrumentos mixtos, impuestos, también con fomento en la transacción de emisiones de forma nacional. Eh, y yo diría que nosotros vamos un poquito a la vanguardia teniendo este presupuesto nacional de carbono ya establecido, eh, que es muy positivo porque además facilita mucho el monitoreo, reporte y verificación de nuestra contribución nacionalmente determinada. Eh, y ahí quise dar un poquito también de información. El 2009, después del fracaso de Copenhague, en las negociaciones, se abrió una caja de Pandora porque se permitió que todos los países desarrollados y en desarrollo plantearan sus metas de mitigación de manera voluntaria, las famosas NAMAs, la NAMA nacional. Y ahí se abrió una caja de Pandora porque todos los países empezaron a presentar sus metas, pero con distintos formatos. Entonces, un país dijo, yo voy a, no sé, el caso de Chile, yo voy a reducir mis emisiones tendenciales en un 30% en un 20% al 2030, ¿ya? Eh, ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuáles son las emisiones tendenciales? ¿Cómo proyecto el PIB? Un supuesto de proyección, ¿qué pasa si no se cumple? Y además, todos los países empezaron a también, por ejemplo, cambiar sus fechas de referencia. Por ejemplo, Estados Unidos dijo, voy a reducir, no me acuerdo, X% de las emisiones con respecto al 2005. Chuta, hay que empezar a calcular las emisiones con respecto al 2005, ya no es con respecto al año 90. Bueno, entonces, distintos formatos de meta. ¿Cómo llevamos todo eso a una meta común? Eso también buscan las contribuciones nacionalmente determinadas, que en definitiva cuando yo presento mi contribución nacionalmente determinada debo presentar todos los supuestos que estoy tomando para plantear esa meta, ¿ya? ¿Cuánto espero reducir? ¿Cuánto van a ser mis emisiones al 2030? Y en eso Chile va a la vanguardia porque ya le entregamos el trabajo hecho a la Secretaría de la Convención, o sea, este es nuestro presupuesto, esto es lo que nosotros pensamos emitir durante este periodo de tiempo, es la métrica más robusta, diría yo. Y no he visto que otros países de la región estén usando eso, así que vamos a tener que continuar la colaboración entre los países para ir resolviendo de mejor manera estos desafíos. Gracias. Tenemos preguntas que siguen apareciendo. Yendo nuevamente al plano nacional, hay una inquietud acerca de si conoces las principales causas para que no exista actualmente una red de monitoreo como la red MACAM, pero para el agua, que es un tema tan relevante. El tema del agua es un tremendo desafío en nuestro país. Nosotros actualmente como centro estamos partiendo un tema integrativo de investigación con respecto a la seguridad hídrica, donde ahí esperamos responder varios vacíos de información y contribuir a poder que las políticas públicas en nuestro país se tomen basadas en evidencia. Esta es una investigación que va a durar 2 años y medio, está recién partiendo, pero queremos contribuir al debate. Tenemos tremendos desafíos en el sector hídrico.
donde hemos visto diagnósticos compartidos los últimos 10 años, pero hay muchas barreras para poder tomar decisiones y cambiar la forma en que se han hecho las cosas. Bueno, como se vienen tiempos de cambio, así que esperamos que podamos ir avanzando tanto en el monitoreo de esa información, en tener mejor información sobre los balances hídricos en nuestro país, no solo nacional, sino que también a nivel local, es decir, si cruzar la oferta con la demanda hídrica, y ir tomando decisiones en el territorio para reducir los problemas que tienen muchas comunidades de escasez de acceso al suministro hídrico. Esperamos poder avanzar en esa dirección. Muchas gracias, y eso conecta también con otro comentario o pregunta que se planteaba en el foro acerca de cómo Chile se podría estar preparando, entonces, en términos de adaptación, ¿verdad?, a un futuro más seco, con menos precipitación hacia el año 2050. Así que creo que con lo que acabas de mencionar se cubre también esto que se comenta en el foro. Ahí, bueno, comentarles, tú me puedes complementar mucho mejor que yo, Martín, esa pregunta, pero ahí comentarles que prontamente se va a lanzar un atlas de riesgo climático, que es una iniciativa que se desarrolló en Chile gracias a la cooperación alemana, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde trabajaron muchos grupos de investigación coordinados por nuestro centro CR2 y por el Centro Cambio Global UC. Y yo creo que es un tremendo avance porque lo que hace este proyecto es una plataforma de visualización que permite mapear los riesgos climáticos y cruzarlos con los distintos los territorios y sistemas socioecológicos que están en nuestro país para identificar vulnerabilidades, y eso va a permitir identificar medidas de adaptación, ¿ya? Entonces una tremenda contribución porque es información en forma de un atlas que hay que, por supuesto, mantener actualizada, y hay que seguir agregando más información, pero un tremendo primer paso. Y eso va a permitir ir cumpliendo con las metas que nos hemos establecido de adaptación en la contribución nacionalmente determinada, en que es necesario establecer cuáles van a ser los objetivos de adaptación, ¿ya? Y las metas y los indicadores. Y eso tenemos que hacerlo de aquí a los próximos 5 años, ¿ya? Así que se viene mucho trabajo en adaptación, y quizás tú puedes comentar cómo se viene el clima, Martín, Sí, en bueno, el futuro cercano. claramente me parece que ya es un tema que está en la discusión pública, ¿verdad? Bueno, antes de que tuviéramos pandemia, quizás antes de que tuviéramos el estallido, quizás el tema más relevante en la discusión eh, hacia el futuro, o uno de los temas más relevantes, ¿verdad?, era estas condiciones secas que tendremos que enfrentar, o nosotros, o las próximas generaciones, ¿verdad?, y cuyo cuya situación estamos de alguna forma anticipando ya con esta mega sequía que estamos viviendo en ya los últimos 10 años, ¿verdad?, en Chile. Así que me parece que hay bastante evidencia, ¿verdad?, que nos da cuenta de que vamos a enfrentar un clima distinto al que conocíamos, en el que crecimos quizás nuestras generaciones, ¿verdad? Y es muy relevante que estemos entonces discutiendo justamente en este marco, porque quería rescatar también la frase que tú dijiste en algún momento de tu presentación. Para cambiar necesitamos monitorear, era así, ¿no? La frase que citaste. Y efectivamente, ya sea por falta de información, por falta de investigación científica, por falta de datos, por desconocimiento, incluso por negligencia, ¿verdad? Muchas de las actividades que se realizan en Chile se hacen sin tener un marco, un diagnóstico correspondiente, ¿verdad? Ni de los impactos, ni con una visión de largo plazo. Y creo que estamos en un momento crucial en que como humanidad, particularmente también como nación, nos estamos dando cuenta de que
es necesario tener una perspectiva más amplia del impacto de nuestras actividades, y para eso necesitamos tener un diagnóstico claro. Y para eso necesitamos no solamente actuar como comunidad nacional, sino que también como comunidad global, con estándares, con metodologías compartidas y claras, comparables, ¿verdad? Y eso creo que en la ciencia nos entusiasma, ¿verdad? Porque empieza como a aparecer un poco la luz entre las tinieblas, y empezamos a contar con información que es básica para poder hacer ciencia, que finalmente esperamos redunde en bienestar. Martín, Ujú, ahí recordé algo que está en el proyecto de ley que me olvidé de mencionar con respecto al tema hídrico, que me parece que es muy relevante, ujú. que es que en el proyecto de ley se establecen planes estratégicos de cuenca, planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Y ahí se compromete un programa para la instalación y actualización progresiva de sistemas de monitoreo, ¿ya? Y que cada cuenca del país deberá contar con un plan de este tipo, ¿ya? Así que eso podría ser también buenas noticias con respecto al monitoreo en ese ámbito. Muchas gracias, sí, gran información. Em, Creo que hemos tenido una discusión bastante completa, que ha cubierto varios aspectos diversos. Te queremos agradecer, Andrea, por habernos traído este tema, haber compartido entonces tu expertise, también, bueno, tu trayectoria, ¿verdad?, profesional en cómo se ha ido dando, cómo se ha ido construyendo en el concepto internacional, y cómo se ha ido trayendo también e implementando esto en Chile. Como apareció también por aquí entre nuestros asistentes, un lujo poder contar contigo también en la gestión del centro. Gracias por esta presentación, gracias a quienes asistieron y nos acompañaron en esta conversación. Y bueno, queremos dejar a todas y todos invitados también para nuestros próximos eventos, que vamos a ir comunicando oportunamente en nuestro portal, en Facebook y por otras redes sociales también. Gracias, Andrea, que tengas una buena tarde. A todos también, todas que nos acompañaron, una buena tarde, una buena semana. Nos vemos. Gracias, Martín. Y gracias, José y Francisca, que están tras bambalinas, y a todo el equipo. Gracias, José, y gracias, Francisca, también por todo el trabajo que hay detrás de este portal. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.